¿Usted o su empresa están mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de Electromagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas, desde la corrección del factor de potencia hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más y, sobre todo, saber hacerlo bien, marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. Electromagazine le da una mano. La idea hoy es presentar la oferta de relés Isergi P3 y P5, que es una oferta de relés de protección nueva que Schneider ha lanzado en los últimos años a nivel mundial. Bueno, que tiene muchas innovaciones y muchos cambios versus la oferta tradicional que teníamos hasta el momento, y relé muy popular que se denomina CEPAM. Así que el objetivo de la reunión de hoy es poder comenzar a presentarles esta oferta de relé que ya está disponible en el mercado uruguayo. Una introducción a conceptos básicos, digamos, de lo que es un relé de protección. Lo que ven a la derecha es un esquema de corte de una celda típica de media tensión, en este caso una celda primaria, modelo MSZ o PIX, que son similares. Este es el ducto de barras principales, este es el cubicle de cables de conexión, estos son los TI, este es el cubicle con un carro extraíble y los transformadores de tensión, los TB, este es el cúbico del interruptor extraíble y este es el cubicle de baja tensión, donde están habitualmente los relés de protecciones, los medidores, las borneras de conexión, etc. La función del relé de protección, que va generalmente en el cubicle de baja tensión, ¿cuál es? Es almacenar información que la toma a partir de los transductores de tensión y corriente, que son los TB y los TI, hacer la gestión de control del interruptor, apertura y cierre, y lógicamente proteger los activos de la instalación a través de los disparos del interruptor cuando inicia el pick-up de una protección, de una función de protección, a través de entradas, salidas lógicas, y comunicarse con un sistema superior que puede ser una escala local o una escala de un centro de control de operaciones. Además de almacenar históricos y tener alarmas, ¿no? Un poco la función en general del interruptor. A modo esquemático y muy básico, los tres componentes, digamos, que tienen más importancia en un tablero de media tensión son los transformadores de tensión, transformadores de corriente, o los transductores, en el caso que se utilicen transformadores de tensión y corriente de bajas pérdidas, que lo que hacen es llevar señales en 1 ampere o 5 amperes al relé de protección de la corriente que está pasando y de la tensión en el caso que hubiese de transformadores de tensión. El relé de protección, esto es esquemático, digamos, simboliza un relé electromecánico viejo. Cuando la corriente supera determinado umbral, cambia el estado de un contacto y a través de una fuente externa o una tensión segura, que es una batería, genera a través de una bobina de apertura que tiene el interruptor de potencia, la apertura del circuito principal. Un poco ese es el esquema a grandes rasgos del relé de protección. Y hay diferentes tipos de aplicación según sea el activo o la carga a proteger. Puede ser un feeder o un alimentador, lo que sería una entrada a un tablero, lo que estoy protegiendo. Puede ser un bus de barras que estoy protegiendo, puede ser un transformador de distribución o de potencia, puede ser un generador, puede ser un motor. O una salida que habitualmente lo llaman alimentador o distribuidor, las empresas de utility de energía. El relé de protección, digamos, habitualmente, ¿qué funciones o qué valores mide en forma directa? La corriente a través de los TI, la tensión a través de los TB, temperatura, si tiene cableadas ondas de temperatura, si tiene entradas de alta velocidad puede medir rotación, en el caso de aplicaciones para motor o para generador. Con estas mediciones básicas
toma, y estos datos analógicos, digamos, calcula el resto de las funciones y de las variables eléctricas, frecuencia, las tres potencias, el coseno de phi, las energías, los armónicos si hay, o sea, las energías y la potencia activa, reactiva y aparente, el perfil armónico de la carga, la imagen térmica o la capacidad térmica de acuerdo a la temperatura y a la curva de imagen térmica de transformador o motor que estoy protegiendo. Puedo hacer una localización de falla en el caso que es una protección de distancia o de impedancia. Puedo hacer una gestión de monitoreo de energía. Y en base a las entradas, salidas digitales, estas funciones las calculo en base a las entradas analógicas, ¿no? En base a las entradas digitales, puedo saber si el interruptor está abierto, cerrado, si el carro está insertado, está en test o está extraído. Puedo, digamos, realizar comandos a través de las salidas digitales para abrir y cerrar un interruptor o un seccionador. Puedo hacer una gestión de supervisión del circuito de disparo del interruptor. Puedo determinar, el relé puede saber si estoy en comando local o comando remoto a través de una entrada digital. Puedo tener una entrada externa, un disparo externo, que me lo dé otra protección, o que me lo dé, por ejemplo, un push call, una señal de temperatura de un transformador. Puedo gestionar un reset remoto y otras funciones que se les pueden programar a las entradas. Y todos estos datos, tanto las analógicas como los valores calculados, como los estados de las entradas digitales y como los históricos de alarmas o disparos, lo puedo reportar a un SCADA o a un sistema de control superior a través de comunicación. Bueno, este slide representa un poco ya llevado digamos, a un esquema de lo que venía conversando antes, ¿no? Ustedes van a tener un unifilar a la izquierda, donde tienen un esquema de un seccionador de puesta a tierra, interruptor extraíble con comando motorizado, una barra principal y una salida a un transformador. Esto sería, podría ser una celda de media tensión que protege un transformador. Los transformadores de tensión, que pueden ser 3 o 4, que le dan las señales de medición de tensión al relé para medición-protección. Los transformadores de corriente, que pueden ser 3, 4 o 5. En este caso tenemos los 3 transformadores de corriente de fase y una corriente residual o corriente de neutro. Las entradas digitales, cableadas de relé, que me indican la posición del seccionado principal, del seccionado de puesta a tierra, del interruptor, del carro. Las salidas, que generan la operación de apertura-cierre de este interruptor, por ejemplo, o de apertura-cierre de los seccionadores, en el caso que estén motorizados. Entradas digitales, que puede ser un relé push call de un transformador, una alarma, o un relé de temperatura, y entradas de temperatura que pueden ser sondas directamente PTC o RTD para calcular la temperatura directamente de los bobinados. Y puede haber algunas entradas analógicas, 420 mA, 010 volt, de algún otro transductor. Todo esto es la información que el relé procesa a través de los diferentes protocolos de comunicación que los vamos a ver en detalle, cuáles pueden ser. Habitualmente los relés traen protocolos eléctricos, pero en este caso particular de P3, P5 también incluye algunos protocolos industriales, y a través de un sistema de comunicación que puede ser directamente con cable, con fibra, y a través de un router, un switch, lo llevo a un sistema de supervisión, que puede ser una escala de subestación, una escala local, o un centro de control de operaciones que corra en un servidor remoto de la empresa distribuidora. Bien, una de las funciones de los relés de protección, lógicamente, es proteger a las personas, básicamente proteger en forma directa a los activos e indirectamente a las personas. Los daños, las fallas más frecuentes, digamos, que generan digamos, mayor riesgo, tanto para la instalación como para el operador, son los arcos eléctricos, ¿no? Que pueden producirse en un tablero, en un transformador. ¿Qué es un arco eléctrico? Es cuando, digamos, se reduce la impedancia del medio aislante, en este caso el aire, se genera una ionización por un impulso de tensión, o digamos que genera una descarga eléctrica que produce el arco, donde se produce una especie de plasma, donde la temperatura se eleva en forma abrupta e instantánea, puede llegar a valores superiores a 20.000 Kelvin, donde se genera una especie de proyección de partes metálicas fundidas, partes, el cobre, aluminio o acero, y lógicamente genera digamos, un impacto, una onda sonora explosiva muy grande, una onda expansiva grande que, además de quemar, genera daño en las instalaciones. Esto se puede prever, además de
funciones de corriente, digamos, con funciones específicas de arco. ¿Por qué se producen los arcos? Es menos probable, pero puede ser una causa que falle el aislamiento de un seccionado del interruptor. Esto puede darse en el caso de un pico de sobretensión transitoria que genere una falla en la aislación. Una falla más típica es falla en los terminales tipo Raichern, en las botellas de conexión de los cables, falla en los transformadores de corriente o transformadores de tensión, o falla propia en los seccionadores, contactores e interruptores, en la parte interna, no de aislamiento, sino en la parte de potencia. Errores humanos, que se me cae una herramienta o me olvido una herramienta arriba de un bus de barras, o se me cae una pieza dentro de un tablero tensionado y genere el cortocircuito que termina digamos, desencadenando el arco eléctrico. Problemas de falsos contactos que van generando elevación de temperatura y eso puede generar un deterioro de la aislación y como consecuencia empieza a tener descargas parciales y termina siendo un arco eléctrico. Humedad dentro de una celda que está aislada en aire, porque falla en la resistencia a calefactoras, porque el ambiente no es el óptimo, o polución ambiental, que empieza a bajar la rigidez eléctrica de aislamiento hasta que empiezan a producirse fluvios de campo eléctrico, descargas parciales y terminan, digamos, ionizando el aire y generando el arco eléctrico. La causa más común es el ingreso de animales, de roedores, a los cables, a los cubículos de cable o cubículos de barra, que pueden generar la falla. Y bueno, y algún riesgo de algún impacto mecánico que deteriore la celda, ¿no? Y lo que ven a la derecha son un poco las consecuencias de una descarga, de un arco eléctrico. Si bien esta no es una charla de detección de arco, simplemente lo que se muestra en este esquema es que existen relés dedicados, y Schneider tiene una familia de ellas, se llama BAM, para protección de arco eléctrico, donde se pueden armar configuraciones con sensores en los diferentes cúbicos del tablero, cúbico de cables, cúbico de interruptor, cúbico de baja tensión, cúbico de barras. Pueden ser sensores puntuales que detectan arco en determinado lugar, o pueden ser sensores por zona, como por ejemplo anillos de fibra óptica para los cubículos de barra, en el caso que tenga, por ejemplo, un tablero con 2 semibarras. Y los relés de protección de arco determinan, digamos, actúan por luz y pueden tener respaldo de sobrecorriente. Existen configuraciones dedicadas, pero ya van a ver con el avance de la presentación que tanto los relés P3 como P5, las versiones más avanzadas, tienen la opción de incluir detección de arco. Bueno, este slide un poco lo que muestra es la evolución de Schneider en su historia de las protecciones. Schneider, digamos, históricamente tenía un relé que se llamaba CEPAM, desarrollado básicamente para aplicaciones industriales, donde fue evolucionando desde CEPAM 15, CEPAM 2000, CEPAM 1000, a los CEPAMes actuales, 20, 40, 60 y 80, que es un relé de protección dedicado para la fabricación de celdas de media tensión y aplicaciones más bien industriales, no tanto en energía. Además del CEPAM, Schneider cuenta con los relés VIP, que son relés autoalimentados, que toman la misma energía auxiliar para funcionamiento de la corriente pasante, VIP 200, VIP 300, VIP 400, que es el actual, utilizado también para su gama de celdas de media tensión. En el año 2009 aproximadamente adquiere la empresa Areva, donde con esa compra que se integra a la compañía Schneider, digamos, trae toda la familia de relés Micon o Micon, que es una familia de relés orientados a la distribución de energía eléctrica, Micon 20 en lo que es distribución y Micon 30 y 40 en lo que es transmisión, o sea, alta tensión. Y también la familia de relés BAM. BAM es una familia de relés que había adquirido previamente Areva, que son relés finlandeses, y sobre la cual Schneider siguió desarrollando el relé de arco y utilizó de base una de las funciones de los relés, como el BAM 57, para desarrollar el P3. La oferta actual de protecciones de Schneider es la que ven acá en el slide, digamos. Tenemos la familia de relés P3 y CEPAM línea 2040, orientado a lo que es media tensión, habitualmente distribución secundaria, industrial y energía secundaria. La línea Micon serie 20, orientada a media tensión en lo que es distribución eléctrica, en las utilities. P5, que es un relé ya que se utiliza como para protección de celdas primarias o en centros de distribución más críticos,
de media tensión y pueden ser relé utilizados como respaldo de sobrecorriente en aplicaciones de alta tensión. Y la línea MICOM 3040, que es la utilizada en transmisión, en 132, 220 kV, estaciones transformadoras. Que acá ya hay funciones específicas, diferencial de transformador, 3 de arrollamiento, diferencial de línea, impedancia a distancia, tensión frecuencia, diferencial de barras, etc. La evolución de esta familia va a ser en un futuro no muy lejano P7, que es un relé que se está desarrollando para transmisión. Bien, y este slide resume un poco la filosofía de Schneider en los últimos años de ofrecer una solución en conjunto, digamos, conjunta, no únicamente los elementos sueltos con capacidad de comunicarse, como pueden ser los relés de protección, las celdas, los interruptores de baja o de media tensión y todo equipo que pueda ser comunicado, sino esa comunicación, darle un tratamiento a través de un software para hacer gestión, diagnóstico y poder almacenar históricos, como pueden ser los software de operación, nosotros llamamos software de capa 2. En el caso de un relé de protección pueden ser escadas eléctricos como el Power SCADA, o sistemas de gestión de energía como el PME, o un SCADA genérico de subestación, y software de capa 3, que son aplicaciones de servicios analíticos que lo que generalmente hacen es tomar la información directamente del relé o de los software de capa 2, analizarla, procesarla, hacer comparativas con aplicaciones similares y hacer una especie de diagnóstico predictivo, anticipándose a la falla, ¿no? Un poco es la solución de las 3 soluciones que Schneider le llama EcoStruxure. Bueno, ya entrando un poco en la oferta, que no, digamos que fue el motivo de esta convocatoria. Vamos a arrancar con el primer relé, que es el Leadership P3. La protección P3 digamos, viene con 2 formatos, o 2 cases, 2 tamaños. Un tamaño más chico, que es el relé universal, y un tamaño, digamos, más grande, con mayores cantidades de entradas y salidas, display más grande, ya vamos a ver, y funciones específicas, que son los relés avanzados. Son relés fijos, en este caso no son extraíbles, y únicamente vienen estos 2 formatos. El P3U puede ser P3U10, P3U20 o P3U30. La letra U significa que es un relé universal. ¿Por qué universal? Porque yo con el mismo software de programación puedo elegirle la función. Si va a ser un alimentador, un feeder de entrada-salida o un transformador, lo que voy a proteger. Si va a ser un motor, si voy a usarlo para protección de tensión-frecuencia o para un banco de capacitores. El relé P3U10 y P3U20 trae únicamente funciones de protección de corriente. El 30 trae además las protecciones de tensión y todos sus derivados. Y después los relés avanzados ya vienen con funciones específicas para cada aplicación. Por ejemplo, un relé general para alimentador, ya sea un feeder o un e-commerce, una entrada o una salida o transformador. Un relé de motor, un relé de generador, el PM30 motor, el PG30 generador. Un relé de diferencial de línea, que tiene las funciones de impedancia a distancia o diferencial de línea. Esto se utiliza en líneas de subtransmisión en media tensión. Por ejemplo, una línea de subtransmisión de 33 kV que es crítica, puedo colocar un relé en cada punta, vincularlo con fibra óptica a la parte de comunicación y hacer una diferencial de línea. Un relé para diferencial de transformador de doble arrollamiento, que es el P3T32. En esta gama, como está pensada para media tensión, no tenemos diferencial de triple arrollamiento, solo tenemos en MIC con serie 30 o serie 40. Un relé diferencial de motor y un relé para diferencial de generador. Estas son un poco las funciones avanzadas de la familia P3 y estas las funciones universales de la familia P3. ¿Dónde aplicar el ámbito de aplicar cada relé? Por ejemplo, hagamos un esquema de una generación, una elevación de tensión, una transmisión a través de una línea, una reducción de tensión y una distribución en media tensión, ya sean para alimentadores o para motores. Entonces, en este ámbito donde estoy trabajando en la generación, por ejemplo, un generador de 13,8 kV, que es la aplicación típica, puedo colocar un PG30 o PG32. Supongamos que yo elevo y hago una subtransmisión a 33 kV, puedo proteger esta barra con un universal. Estos transformadores de elevadores lo protejo con un diferencial de transformador de doble arrollamiento, vuelvo a proteger la barra con un universal.
Si tengo una transmisión ya en 33 o una subtransmisión, puedo colocar diferenciales de línea para proteger estos tramos. Nuevamente hago una reducción, por ejemplo, a 6,6 kV o a 2,4, dependiendo de la tensión, o a 13,2. Coloco nuevamente una protección para este transformador o para esta barra, y después las salidas específicas puedo utilizar un relé de motor, en el caso que tenga cargas industriales con motores de media tensión, o un relé universal o un feeder en el caso que tenga salidas. Un poco aplicación, un modelo de aplicación para cada segmento del esquema de generación hasta la carga final. Este slide lo que muestra es un poco, de acuerdo al tipo de relé que estoy utilizando y al tipo de funciones de protección que estoy empleando, cómo serían los esquemas básicos de conexionado. Por ejemplo, si estoy utilizando un relé solamente sobre corriente, tengo los 3 TI de entrada y los popular. Si uso funciones de corriente y tensión, le agrego las entradas de las transformadoras de tensión. Este caso sería lo mismo, digamos, en una barra. Si utilizo un relé de protección de línea o de transformador, voy a tener mayor cantidad de entradas de corriente en el caso de relé diferenciales, y voy a tener la comunicación de un relé con el otro. Si voy muy rápido, por favor me avisan. Y bueno, si bien el chat está habilitado para preguntas y la pueden ir dejando, después al final respondemos. Si tienen algo puntual también me pueden interrumpir a través de los coordinadores. Un poco los detalles del P3, el compacto del P3, digamos, de menor tamaño, que es el universal. El P3 U10 es un relé para aplicaciones simples y que, si bien existe y se comercializa, no lo impulsamos porque viene sin comunicación. Y hoy entendemos que no, digamos, toda función tiene que tener la posibilidad, toda aplicación tiene que tener la posibilidad de tener comunicación para poder reportar a un sistema de control, ya sea una escala local, una escala de subestación o un software dedicado, y poder hacer funciones de valores históricos, tendencia de variables, registro de eventos, etcétera, gestión de energía. Este relé tiene 4 entradas de corriente, una entrada de tensión, 2 entradas digitales, 5 salidas digitales, además del watchdog, que es la alarma de funcionamiento interno del relé, pero no tiene comunicación. El Universal 20 ya es un relé que trae funciones de comunicación, la misma cantidad de entradas analógicas, una de tensión, 4 en corriente, 9 protocolos de comunicación integrados. Como les decía en el principio, esta familia de relés ya trae todos los todos los protocolos de comunicación embebidos, que lo vamos a ver en detalle. Yo lo elijo por software de acuerdo a qué puerto de comunicación tengo. El puerto de comunicación lo configuro por hardware, o lo selecciono por hardware cuando defino el código del relé, que se llama Cortex. Entonces puedo colocar un puerto serial 232 o 485, un puerto Ethernet de cobre, un puerto Ethernet de fibra, o combinaciones. Y el relé y el protocolo de comunicación que voy a utilizar va a estar acorde al tipo de puerto que tengo. Lógicamente, si tengo un protocolo como es 61850 que corre sobre Ethernet, no lo voy a poder aplicar en un relé que tenga puerto serial. Y si quiero comunicar un relé con un protocolo serial como Modbus RTU o DNP3 serial, si tengo un relé con puerto Ethernet, no lo voy a poder utilizar. Pero la disponibilidad del protocolo está toda en el software. Y esta protección universal trae 10 entradas digitales, 5 salidas digitales, más el watchdog de base. Y la Universal 30 suma 4 señales de medición de tensión, ya tiene funciones de direccionalidad de corriente, los mismos protocolos y posibilidad de puertos de comunicación, y mayor cantidad de entradas-salidas, hasta 16 entradas y 8 salidas digitales, manteniendo el mismo formato de tamaño. Lo que ven acá es un display animado por un mímico, ya lo vamos a ver, podemos simular, digamos, con el software, hacer un esquema unifilar con el seccionador, interruptor, seccionador de puesta a tierra de una celda. Podemos a esta bahía, digamos, agregarle funciones de medición, y puedo navegar hasta 5 pantallas distintas, colocándole diferentes funciones en cada pantalla. Estos objetos se animan y se asignan a las entradas salidas digitales que representan el estado. Esto cuando se hace la programación. Entonces, cuando ustedes envían la apertura o cierre del interruptor, cuando el relé recibe la señal digital de confirmación de apertura o cierre, cambia el estado
del seccionador, el interruptor, el seccionador de tierra. Estas son las teclas de navegación del relé para navegar la pantalla. Estas son teclas de función programable. Estos son las teclas de apertura y cierre para hacer control de bahía en forma directa desde el relé al interruptor asociado. Y LEDs programables. Y lo que ven acá es un puerto de programación con un USB tipo B. El USB cuadrado es similar al de un cable de impresora. Yendo un poco a las características técnicas. Lógicamente, la función de protección se elige de acuerdo en el universal a la aplicación que tengo, transformador, motor o alimentador. Como les contaba en el display, puedo animar hasta 6 objetos de control. Un objeto de control sería el interruptor, el seccionador principal, el seccionador de puesta a tierra. Eso está animado, puedo hacer un monitoreo y puedo aplicarle alguna ecuación lógica a lo que es control. O sea, con las señales digitales puedo hacer alguna ecuación lógica, AND, OR, etc. Y bueno, funciones de monitoreo y control de bahía, digamos. Es un relé con con funcionalidades de control de bahía. Mediciones de tensión, corriente y todos sus derivados, frecuencia, potencias, registro de máximos y mínimos, picos, huecos de tensión. Tengo funciones de monitoreo y mantenimiento, o sea, tengo supervisión permanente del circuito de disparo, la ANSI 74, monitoreo del interruptor y diagnóstico del circuito de disparo. En cuanto a protocolos de comunicación, como les mencionaba al principio, yo elijo el protocolo en el software, no tengo que cambiar un firmware ni cambiar un modelo de relé para cambiar de protocolo a otro. Tengo 61850, las dos ediciones disponibles, DNP3 serial o DNP3 sobre Ethernet. Lógicamente, esto va a aplicar de acuerdo a qué tipo de puerto elegí en el relé. Modbus RTU serial o Modbus TCP sobre Ethernet. Protocolos eléctricos 101, 103 si tengo comunicación serial. Y como es un relé que está pensado para aplicaciones también industriales, además de energía eléctrica, tengo Ethernet IP, que es un protocolo típico en aplicaciones de control de Schneider o de otros fabricantes como Rockwell, DeviceNet, Profibus ADP, USPAUS, que son protocolos seriales de comunicación industrial. Todos estos protocolos le puedo aplicar sistemas de redundancia. La redundancia de comunicación implica que si se me cae un enlace por alguna vía alternativa, puedo mantener el sistema vivo, digamos, la comunicación en estado activo. Este relé presenta dos tipos de protocolo. El RSTP, que es Rapid Spanning Tree, que es un protocolo que tiene latencia, es decir, cuando yo estoy asignando este protocolo a un relé, ya estoy diciendo, bueno, voy a tener X milisegundos si se me llega a caer la comunicación por un puerto hasta que la vuelva a activar por el otro. Ya admite una latencia. Y el PRP, que es el protocolo de redundancia paralelo, que estos se utiliza en configuraciones de doble estrella redundante. O sea, voy con dos cables independientes, uno a dos sistemas independientes con dos switches, por ejemplo, y hago dos configuraciones de estrella para cada protección. Esto tiene el tiempo de latencia cero. Este protocolo ya lo trae, digamos, embebido, si yo lo quiero activar en alguna de las funciones Ethernet de comunicación con alguno de estos protocolos de comunicación, lo trae el relé. En cuanto a entradas de corriente y de tensión, como les decía, dependiendo si es un universal 20, un universal 30, voy a tener hasta 5 entradas de corriente y hasta 4 entradas de tensión. En cuanto a entradas digitales, el máximo que puedo lograr con un relé universal es 16 entradas, 8 salidas, y en los relés avanzados, por ejemplo el P3F30, el P3T32, etcétera, lo que tienen mayor tamaño, puedo tener hasta 36 entradas digitales y hasta 21 salidas digitales. Las salidas digitales son todas a relé electromecánico. Las comunicaciones, como les decía, ustedes las definen cuando configuran el hardware, cuando configuran el Cortex. Puedo tener el puerto serial 232 o RS485 con la extensión a IRIB, que es un protocolo de sincronización horaria. Puedo tener doble puerto Ethernet con protocolos de redundancia RSTP o PRP. Estos puertos pueden ser en fibra o pueden ser en cobre. Si utilizo protecciones con puerto Ethernet, tengo un web server embebido, una página web embebida, que es el relé tiene ACE de servidor HTTP, entonces con cualquier navegador de Internet puedo entrar a hacer un diagnóstico y un monitoreo del estado del relé sin necesidad de tener el software. Y tengo la particularidad que pueden convivir en cada puerto
dos protocolos simultáneamente. O sea, se puede configurar en un puerto de Ethernet, por ejemplo, DNP3 sobre Ethernet y Modbus, o DNP3 sobre Ethernet y 6850, o Modbus y 6850, o sea, siempre dos protocolos simultáneos. Además, puedo colocar un módulo externo para entradas, salidas analógicas o entradas de temperatura, directamente conectando los RTD a ese módulo, y ese módulo va a un puerto serial al relé, a la protección, ya sea con entradas analógicas o con entradas de temperatura. Y en el caso de los relés avanzados, como le mencionaba en los primeros slides, puedo elegir el relé con, digamos, que tenga hasta 6 entradas de luz, y, digamos, manteniendo todas las funciones de tensión y corriente de protección. Bueno, lo que ven un poco la comparativa de un relé respecto al otro. Tengo 8 LEDs configurables con 3 colores, amarillo, rojo y verde, dependiendo de la función que le quiero configurar. Tengo 14 LEDs. Las teclas de navegación y las teclas de función son similares. El display es mayor. Los dos tienen el puerto USB en el frente para comunicarme directamente con el software con un cable estándar. La parte posterior del relé, recuerden que son relés fijos. Este es un relé universal, este es un avanzado. Estas son las entradas analógicas en corriente. Estas son las entradas digitales y salidas digitales, los puertos de comunicación, la alimentación y las entradas de luz, en el caso que tenga luz. Lo que ven en amarillo es las analógicas en corriente y en tensión. En este modelo, si yo retiro esta bornera de entradas de corriente, se autocortocircuita la bornera y no tengo que utilizar cortocircuitado de TIs en la celda o en el borde de la frontera, ¿no? Los amarillos son las entradas en tensión analógicas de los TV y las entradas de corriente de los TI, y esta tensión auxiliar de alimentación del relé en rojo. En naranja van a ver los puertos de comunicación. En este caso es un ejemplo con doble puerto de Ethernet en cobre. Y lo que está en verde son todas las entradas salidas digitales. En este caso, bueno, las entradas de tensión analógica, las analógicas en corriente, en el avanzado, la alimentación, la comunicación, mantenemos el esquema en el ejemplo de doble puerto de Ethernet de cobre, las entradas hasta 6 sensores de arco de luz y las entradas salidas digitales. Este es otro ejemplo, pero con un relé, por ejemplo, que posee un diferencial de transformador de 2 arrollamientos o un diferencial de línea. Por eso tengo mayor cantidad de entradas de corriente. Las dos analógicas en corriente y las analógicas en tensión. En este caso, observen que tengo doble puerto de comunicación, un puerto serial 232, que puedo utilizarlo como protocolo de comunicación o para conectarle módulos externos de temperatura o módulos externos de entradas salidas analógicas, el doble puerto de Ethernet en cobre y las entradas de hasta 6 sensores de arco de luz. Y lo que está en verde son las entradas salidas digitales. En cuanto a los sensores de luz, en estos relés se utilizan sensores se puede utilizar tipo anillo de fibra óptica o sensores por cubicle, que son sensores con par trenzado de cobre, que tienen la electrónica en el sensor del foto LED y el fototransistor, fotodiodo de fototransistor, digamos, autoalimentado por el par trenzado, y el relé efectúa una supervisión automática del circuito, digamos, de detección de luz. O sea que si este cable se desconecta, se corta o falla la electrónica del sensado, me da una alarma en el relé. Pueden utilizar estos sensores, que están pensados uno para cada cubicle, o en el caso de sensores de zona, puedo utilizar lazos de fibra o lazos de plástico que simulan fibra óptica, para detectar, por ejemplo, luz en un ducto de barras completo. Bueno, otra foto de vista posterior de un relé universal y de un relé avanzado. Nuevamente un relé avanzado, en este caso con doble entrada de corriente para un diferencial y doble puerto de comunicación, y el esquema cableado. Bueno, acá en esta foto se observa, por ejemplo, una configuración de un puerto serial Ethernet, de un puerto de Ethernet, perdón, en cobre, y de un puerto serial 232, conviviendo los dos tipos de puertos, y acá podría asignarle dos protocolos a este puerto de tipo, digamos, de comunicación sobre Ethernet, y un protocolo serial a este puerto 232.
Esto que ven acá lo van a encontrar en el catálogo técnico, el catálogo de selección de cada uno de los relés. En el ejemplo del slide es para un relé universal 30, donde me indica, primero, en este lugar, en esta parte del gráfico, me indica todas las funciones de protección que tendría disponible este universal 30. Este código es el código ANSI de la función de protección específica, ¿no? Sobre corriente, eh, falla de disyuntor, funciones de subtensión, de sobretensión, etcétera, de frecuencia. Estas son las funciones ANSI que tiene. La cantidad de entradas analógicas en corriente y tensión, en este caso tengo 4 entradas de tensión, 3 entradas de corriente de fase y una homopolar. Acá me muestra, bueno, esto me indica que a las entradas, digamos, digitales le puedo utilizar con el software de programación, hacer operaciones lógicas. La cantidad de LEDs que tengo disponible, las teclas de función, las teclas de apertura y cierre, el puerto de comunicación de este modelo de relé. En estos slots, el 4, el 5, el 3, me indica la configuración de entradas digitales y salidas digitales a relé que yo puedo elegir cuando elijo las placas, cuando estoy configurando el código del relé, el corte que me determina el perfil de hardware, la fuente de alimentación. Y en lo que es comunicación, fíjense que acá me muestra, digamos, en esta placa de comunicación, ¿qué opciones tengo? Puedo elegir una placa con doble puerto Ethernet con web server en cobre, con doble puerto Ethernet con web server en fibra, con conector tipo LC y este conector tipo RJ45. Puedo elegir un puerto Ethernet en fibra con puerto serial 232 más IRIB, o un puerto Ethernet en cobre más un puerto serial IRIB más 232. Fíjense que para cada puerto puedo elegir todos estos protocolos a través del software. Y si yo quisiese comunicar en este modelo de relé un serial en 485, tengo que utilizar un conversor que es un accesorio para convertir, digamos, de 232 a 485. O también si quiero utilizar una placa de entradas de temperatura o de entradas salidas analógicas, utilizo estas placas externas y la comunico a este puerto serial. Estos slides muestran un poco las diferentes posibilidades de elección o de selección de hardware para configurar la parte de comunicación. En este ejemplo tengo doble puerto RS485 serial y entradas salidas digitales, sería el Zócalo G. En este ejemplo tengo doble puerto Ethernet en cobre y entradas salidas digitales. Y en este ejemplo tengo doble puerto Ethernet en fibra y entradas salidas digitales. Otros ejemplos, doble puerto de comunicación en 485, o un puerto en 485 más un puerto Ethernet, o un puerto en 485 más un puerto en fibra para el caso del relé avanzado. En el slide anterior, estas combinaciones posibles eran para el relé universal. Bueno, acá faltaría la comunicación serial, que no está dibujada, la serial de un puerto serial 232 más un puerto Ethernet. Y estos serían placas para el relé avanzado. Todas estas configuraciones yo la elijo cuando elijo el código del relé que define el hardware. Después, por software, le asigno los protocolos. En cuanto a las entradas salidas digitales, puedo elegir entradas de luz con sensores de arco de tipo par trenzado, que tengo 2 entradas de arco, por ejemplo, y 3 entradas salidas digitales. O puedo utilizar esta placa que tiene algunas entradas salidas digitales y entradas de arco para fibra, para hacer lazos de fibra, que puedo elegir, digamos, si la fibra va a ser con sensor de fibra para luz, de cobre, de vidrio o de plástico, de PVC. Ese es cuando elijo el sensor, pero la placa es la misma. En cuanto a las funciones de luz, este esquema representa un poco el algoritmo interno esquematizado y simplificado de un relé de protección. Por ejemplo, yo tengo las entradas de tensión y de corriente que vienen de los transductores, que son los transformadores de tensión, transformadores de corriente, de campo, que las cableo, 3 entradas de tensión, 3 entradas de corriente y una homopolar. El relé recibe esta información de forma analógica, la digitaliza a través de un conversor analógico digital, la procesa de acuerdo a cómo yo establecí la configuración en la CPU del relé,
y en la matriz de disparo y qué funciones utilicé, hace el algoritmo interno en la CPU de procesamiento de las señales, y en el caso que se produzca un pickup o entre en la zona de falla, envía el disparo. Por ejemplo, yo le configuré funciones de sobrecorriente, de subsobretensión en la CPU, hace toda esta lógica interna, adapta la señal, la compara, hace la función de, digamos, del algoritmo interno del relé, y a través de la matriz de disparo envía una salida a través de un relé electromecánico de disparo. Esta operación, digamos, demora más o menos un ciclo, 20 milisegundos, de que toma la señal, hace la transducción de la señal, hace todo el algoritmo interno y envía el disparo, en el caso que la señal esté dentro de la zona de falla. Para el caso de luz, todo este algoritmo se procesa en forma mucho más rápida, porque lo que se pretende es limitar la energía incidente, el I cuadrado T, la corriente al cuadrado segundo, kiloampere cuadrado segundo, para que se minimicen los impactos destructivos, digamos, de lo que genera un arco eléctrico. Entonces, si yo puedo utilizar relés de salidas electromecánicos que tienen un tiempo de disponibilidad de 7 milisegundos, o transistores de salidas rápidas, que tienen un tiempo de apertura de 2 milisegundos. Entonces, el procesamiento de la señal de luz lo puedo reducir a 2 milisegundos en la orden de disparo del interruptor. Lógicamente, a estos tiempos hay que sumarle el tiempo de apertura del interruptor y extensión de arco, que está en el orden de los 50, 60 milisegundos. Pero el procesamiento de la señal en cuanto a luz en un relé de este tipo se puede reducir hasta 2 milisegundos. Esto que ven acá es la matriz de disparo, que bueno, si en algún otro momento hacemos una charla del software de parametrización, se la puedo mostrar con un poco más de detalle. En el catálogo también van a encontrar para cada modelo de relé universal 20, 30 o funciones avanzadas, ya sea un feeder, un diferencial de línea, un motor, un diferencial de motor, un generador, un diferencial de generador o un diferencial de transformador. Las funciones ANSI de protección que yo le puedo elegir al relé con el código ANSI y la explicación resumida de qué es esa función. Cuando ven que tienen un guión, significa que el relé no tiene esa función embebida. Y cuando ven que tiene un número 3 o un número 4, significa que le puedo configurar hasta 5 escalones de esa función. Por ejemplo, universal 30 yo le podría configurar 3 escalones de sobrecorriente de fase y 5 escalones de sobrecorriente de tierra. Los escalones serían, por ejemplo, una sobrecarga, un cortocircuito de corto retorno, un cortocircuito instantáneo. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Son el resto de las funciones de protección que incluye cada modelo de relé y cuántas etapas de esa función le puedo configurar en la curva cuando hago el armado del archivo de configuración. A modo de resumen de la primera parte, los modelos de relés P3, tanto el universal como el avanzado, tienen la misma capacidad de controlar objetos, hasta 6 objetos de control y 2 de supervisión. Estos objetos se pueden dibujar en el display y animarse, por eso es un relé que tiene funcionalidades de control de bahía embebidas, incorporadas. Todos tienen hasta 8 protocolos de comunicación serial y 4 protocolos de Ethernet disponibles en el software, configurables de acuerdo al tipo de puerto que elegí. En los puertos de Ethernet puedo habilitar hasta 2 protocolos en forma simultánea. En los relés avanzados puedo incorporar la detección de arco hasta 6 sensores de luz. Y los dos modelos de relé, tanto el avanzado como el universal, si tienen puerto de Ethernet, tengo la página web embebida o el servidor HTTP embebido en el relé, al cual puedo digamos, acceder desde cualquier navegador de Internet, apuntándole la IP que le configura el relé y tener acceso a la herramienta de supervisión y diagnóstico embebida en la misma protección. Algunos ejemplos de aplicación, acá oculté algunos slides por cuestiones de tiempo, dejé solamente el esquema de un diferencial de transformador. Este sería el borne conexionado analógico de un relé de transformador de diferencial para el transformador. Fíjense, las 3 entradas analógicas de corriente del primario, las 3 entradas analógicas en corriente del secundario, 2 entradas en corriente homopolares, puedo configurar la corriente de neutro o de centro de estrella a través de una homopolar, y puedo configurar a través de otra homopolar el cuba cable que le llaman el cuba trafo, que sería la fuga a través del cable.
las entradas de tensión, que tengo hasta 4 entradas de tensión, las funciones, por ejemplo, que le puedo configurar a este relé: diferencial, sobrecorriente de fase, sobrecorriente de neutro, subo sobre tensión, direccional de corriente, falla direccional, etc. Esquema de conexionado de corriente, homopolar, esquema de conexionado de tensión. En este otro ejemplo sería una celda de media tensión donde coloco un relé universal, solamente le aplico funcionalidades de corriente de fase y de tierra, tengo únicamente los TI, controlo este interruptor y a través de las entradas digitales le configuro el estado del seccionador, del interruptor, del seccionador de tierra. Y lo que le comentaba de las curvas. Un ejemplo típico de una función 50 o 51, que es una sobrecorriente de fase, que puedo hacer hasta 3 escalones. Puedo elegir con el software una sobrecorriente de tiempo inverso, que puede ser, en este ejemplo, es una norma IEC, normal inverso o estándar inverso. Esto puede ser norma IEC, norma IEEE. Esto voy eligiendo cuando hago la configuración del software qué tipo de función de protección voy a utilizar. Esto es tiempo inverso, es decir, a mayor corriente, menor tiempo de disparo. Después tengo un escalón de tiempo definido o tiempo independiente. En este caso tengo el pickup, o sea, el asintótico en 60 amperes, con un factor de multiplicación de 1,5, que es el que me sube, me baja la pendiente de esta curva, o me la desplaza hacia arriba o hacia abajo, para darle mayor o menor tiempo. El tiempo definido lo que hago es elegir un umbral de corriente y un tiempo. Es decir, cuando la corriente supera los 400 amperes en este ejemplo, el relé va a disparar en 320 milisegundos de forma independiente a cualquier tipo de curva. En este caso, el tiempo de apertura va a depender de la curva que yo elijo. Y en este otro escalón defino un cortocircuito más rápido, un disparo más rápido o instantáneo, cuando a partir de los 700 amperes digo, bueno, disparás en 100 milisegundos. Y ahí tengo la curva conformada de 3 escalones que le puedo configurar a una protección universal en sobrecorriente de fase, por ejemplo, la ANSI 50-51. ¿Esto qué representa? Además de las funciones que yo tengo de disparo, puedo hacer una serie de selectividad lógica entre los relés, configurándole las mismas entradas-salidas digitales. En el caso que yo tenga una falla en este punto, este relé ve la falla, puedo cerrar un contacto seco, cableárselo a una entrada digital de este relé y decirle: estoy viendo la falla, no dispares. Entonces acelere los tiempos de coordinación de curvas. O esto lo puedo hacer por comunicación a través de, por ejemplo, un mensaje de bus en 61850. Diciéndole: vi la falla, le mando un bus a este relé que le llega en 2 milisegundos, no dispares, disparo yo. Eso es un poco lo que se llama selectividad lógica. En cuanto a lo que es instalación, bien, en el catálogo y en el manual son relés para instalar enfrente de tablero, vienen las dimensiones para calado y para tener la disponibilidad de espacio posterior, el conexionado siempre posterior de todos los puertos de las entradas y salidas, excepto el puerto frontal de parametrización. Para programarlo, puedo entrar por el puerto USB o por cualquiera de los puertos Ethernet a través de la IP del relé. El tipo de borne, cuando yo configuro el hardware, puedo elegir borne tipo pin o borne tipo anillo, tipo para las entradas, sobre todo analógicas, que es un borne más común utilizado, que es más seguro que el tipo pin. Y en cuanto al relé avanzado, estas son las dimensiones del calado. Hay una versión sin display, pero se trae bajo pedido. El estándar es que venga el display incorporado en el frente del relé y el relé se ponga en el frente del tablero o en la puerta del tablero. Es un poco más de dimensiones que muestran un poco los catálogos y los manuales de la familia P3. Bien, yo sé que estamos medio acotados de tiempo. ¿Tenemos para mostrar algo de P5? ¿Cómo estamos? Dale para adelante, Esteban. Tratemos de compactarlo en 10 minutos. Perfecto. Son las 11:02, a las 11:10 tratamos de cerrar. Bueno, P5. P5 es el hermano mayor de P3. Tanto P3 como P5 utilizan la misma herramienta de programación y configuración, que es el ISAG Pro, que es una herramienta libre. El relé P5 es un relé que fue desarrollado para aplicaciones
ya más digamos, más críticas, ya sean en distribución primaria, en grandes industrias o en centros de distribución de empresas de transporte, de distribución de energía, en utilities, o bien donde se requiera alta digamos, tasa de continuidad de servicio. Ya vamos a ver por qué. Es un relé que fue pensado en su desarrollo, digamos, sobre la norma 61850. El relé P3 tiene como un protocolo más la posibilidad de comunicarse en 61850, pero el P5 fue desarrollado ya pensando en ser utilizado en una estación donde se implemente 61850, con lo cual tiene un procesamiento dedicado, interno, a gestionar la comunicación en 61850, además de la CPU que utiliza las funciones de protección. Y está desarrollado para poder integrar los tres niveles de la norma, o sea, el bus de estación, el bus de proceso o de campo, el día que se implementa, digamos. También es un relé que tiene un web server embebido. Si yo configuro los puertos Ethernet, tengo los 8 protocolos disponibles a elección con el software. Tengo disponible tanto para P3 para P5 una aplicación del celular que se llama Power Device, lógicamente con todas las funcionalidades de password y códigos para que nadie pueda entrar, pero si tuviese el relé conectado a un access point, podría entrar desde una tablet o un celular con esta aplicación Power Device y hacer un monitoreo del estado de la protección o de las fallas. Este relé tiene funciones avanzadas de ciberseguridad. Como ustedes eligen el Cortex, pueden definirlo que venga con funciones estándar o con función avanzada de ciberseguridad. También tienen la opción de detección de arco en el tamaño más grande. Y es un relé, digamos, que asegura un tiempo mínimo, digamos, un tiempo de reposición menor a 10 minutos ante una falla completa de hardware. Ya vamos a ver por qué. Una de las principales particularidades es que es un relé extraíble, entonces cuando hablábamos de la criticidad de las funciones de aplicación, donde está puesto, en qué celda está puesto, si se me falla un relé, al ser extraíble no tengo que recablear, puedo hacer el cambio de hardware de forma rápida, pero con dos ventajas importantes. Lógicamente el cableado queda en la parte posterior del relé, las analógicas y las digitales. Cuando yo hago la extracción de la protección, propiamente dicho, se cortocircuitan las entradas digitales de corriente, y todo el archivo de configuración, digamos, cómo yo lo programé este relé, y todo el backup en memoria de los eventos y los registros, quedan guardados en un cartucho, que es un cartucho que queda puesto en el chasis del relé. Entonces esto me permite que si yo tengo que hacer un reemplazo rápido de relé ante una falla, saco un relé de estantería de la caja del pañol, lo inserto. Cuando lo inserto y lo tensiono, lo arranco, el relé me pregunta si quiero tomar la aplicación que tengo en el cartucho. Cuando yo le digo que sí, el relé arranca con esa funcionalidad en memoria. Y no tengo que venir con la notebook o con digamos, conectarme con el software por el frente del relé o a través de un puerto Ethernet y configurarlo. Eso es lo que me asegura una reposición ante una falla en un tiempo menor a 10 minutos. Tener guardado el archivo de configuración con los registros de evento y los históricos de falla en la memoria que queda en el cartucho de memoria que queda en el chasis. Es una particularidad, una característica importante de este relé P5. Otra, a ver, disculpe que no avanza el slide. Bien. Otra particularidad es que la parte de los puertos de comunicación son cartuchos modulares que yo los puedo ir insertando. Esta es la vista posterior del chasis. Acá tengo las entradas analógicas, acá tengo las entradas digitales y acá tengo los cartuchos de comunicación. En este tengo mayor posibilidad que con P3 de armar diferentes tipos de puertos. En este ejemplo tengo, fíjense, doble puerto en fibra y doble puerto de Ethernet en cobre, más un puerto de Ethernet de mantenimiento o de ingeniería. Y estos puertos son extraíbles a través de esta especie de cartucho que se calza en la parte inferior del relé. Eso es una ventaja, digamos, que tengo digamos, sobre P3. P3 yo configuro el hardware y me dio una placa insertada. En P5 tienen estos cartuchos que yo lo podría reemplazar o agregar cartuchos si quiero agregarle puertos. Fíjense, doble puerto Ethernet, doble puerto, perdón, serial con fibra, doble puerto Ethernet
con fibra, puerto Ethernet en cobre, puedo tener doble puerto Ethernet en cobre, puertos seriales en RJ45. Tengo más versatilidad en la configuración de puertos. Tengo algoritmos embebidos, además de la supervisión del circuito de disparo, la supervisión de los transformadores de corriente, la supervisión de los transformadores de tensión y el circuito de disparo de relé. Tiene un algoritmo que, de acuerdo al número de aperturas y cierres del interruptor, a la corriente acumulada de apertura y cierre y a la corriente de falla, puede hacer un diagnóstico estimado en forma estadística de el eventual deterioro de los contactos del interruptor. Ese algoritmo lo tiene embebido, como una función de, digamos, de diagnóstico auxiliar a las funciones de protección. Para el caso de los relés CEPAM o de los relés Micon serie 20, 122, 123 o 127, viene la solución de retrofit, ya con adaptación del chasis para hacer un reemplazo directo sin necesidad de calar el frente del tablero. Como les comentaba, este relé, digamos, fue pensado con 6850 y tiene avanzadas funciones de ciberseguridad integrado, ya sea para comunicación a través de cualquiera de los puertos, desde el SCADA local, el SCADA remoto, o desde los software de aplicación, o los software que corren sobre el smartphone o sobre una tablet. Las entradas de tensión y de corriente, esto nos muestra únicamente P3, pero es compatible para P3 y para P5. Se pueden elegir transformadores de corriente /5/1 tradicionales, transformadores de tensión /110, o se pueden utilizar transformadores de bajas pérdidas, LPST, que es transformadores de corriente de bajas pérdidas o de baja potencia, y transformadores de tensión de baja potencia, que son transductores. En este caso son toroidales multirrango de corriente y transductores de tensión. Ahí sí yo tengo, cuando defino el córtex, o sea, el hardware, tengo que elegir la placa de entradas analógicas para TI TV tradicionales o para transductores. En el caso que yo elija la placa para transductores, lo que hago es cablear cada uno de los transductores de corriente al relé, y los transductores de tensión los cableo en una especie de hub o concentrador, y después con un único patch core le llevo estas señales de tensión de los transductores de tensión al relé. Bueno, tengo dos tamaños. El tamaño más compacto, que tengo funciones, que es un relé universal, con funciones o de corriente o de tensión frecuencia. Y el avanzado, que es un tamaño mayor, con un display más grande, con mayores teclas de función, con mayores LEDs, que hoy está disponible la función alimentador, ya sea entrada o salida, o transformador, la función feeder, y la función motor. Y a futuro, digamos, en un futuro próximo, estaríamos lanzando las funciones de generador, diferencial de transformador de desarrollamiento y diferencial de línea. También puedo mantener hasta 6 objetos de control y 2 de monitoreo de ecuaciones lógicas, al igual que P3. Las mediciones de tensión corriente y todos sus derivados, frecuencia, potencia y demás. Supervisión del interruptor y de los circuitos de disparo, transformador de corriente y de tensión. Registro de eventos y de oscilos. Hasta 30 oscilos puedo registrar internamente. Los mismos protocolos que tenía en P3, las dos ediciones 6850, DNP3 serial sobre Ethernet, Modbus serial sobre Ethernet, 101, 103 seriales, Ethernet IP, y a la redundancia de RSTP y PRP le agrego HCR, que esto es para cuando yo hago anillos, redes anilladas. El PRP, recuerden que era un protocolo de redundancia para redes en paralelo, en estrella, y el HCR para redes anilladas. Posibilidad de elegir transformadores de corriente y de tensión tradicionales, como les comentaba, o transductores de bajas pérdidas. El tamaño menor, tengo 16 entradas y hasta 7 salidas, y el mayor hasta 40 entradas digitales y 15 salidas digitales. En cuanto a comunicaciones, puedo elegir doble puerto serial 485 por fibra óptica o cableado. Puedo elegir doble puerto Ethernet en cobre con RSTP de protocolo redundante, o puedo elegir doble puerto Ethernet cobre con fibra con PRP o HCR de protocolos redundantes. Y a diferencia de P3, le puedo configurar a cada puerto hasta 3 protocolos simultáneos
sobre Ethernet, ¿no? A cada puerto Ethernet hay 3 protocolos simultáneos respecto a P3 que eran 2. La sincronización de tiempo la puedo hacer con un protocolo, con un puerto IRIB, o bien por SNTP o por PTP, que son, digamos, sincronización por protocolo. Puedo colocarle con módulo externo hasta 6 entradas de temperatura y puedo colocarle hasta 6 sensores de luz en el tamaño avanzado. Y funciones de ciberseguridad, lógicamente, mayor desarrolladas que para P3. Viendo de frente, el display, ya en este caso un display color, la tecla de navegación, los LED programables, las teclas de apertura-cierre, tecla de función, y tengo doble puerto acá. Un puerto mini USB para conectarme con el software de configuración y un puerto USB tipo A para conectar un pen y bajarme los oscilos y los eventos. Este es similar, nada más que tiene mayor cantidad de teclas de función programable, mayor cantidad de LEDs que el compacto. El resto de los puertos tipo cartucho están en la parte inferior del relé y las analógicas y digitales están en la parte posterior. Recuerda que es un relé extraíble y que queda en memoria eventos, registros y programa en el cartucho del chasis. Ahí tienen el ejemplo de un puerto, digamos, el USB-A con un pendrive para descargar eventos. La vista posterior, las entradas analógicas, las entradas digitales, los puertos de Ethernet de comunicación, el serial, los puertos seriales y Ethernet, y un puerto para mantenimiento o para ingeniería, dedicado para conectarme con el software de programación. Web server embebido, como les decía. Fíjense, este slide. Estas son las analógicas, ¿no? Las entradas de corriente y tensión. En el caso que yo elija, en vez de transformadores tradicionales, transformadores de bajas pérdidas, el puerto analógico es este. Entonces, acá ingreso las señales de tensión, acá ingreso la cuarta señal de tensión, si es que quiero hacer una función sincronismo, y acá ingreso las señales de corriente de cada transductor. Son todos RJ45, las entradas analógicas de corriente y de tensión. En este caso cambia la tarjeta del módulo analógico. Bueno, acá abajo ven doble cartucho Ethernet en cobre, doble cartucho serial RJ45, puerto de mantenimiento. Acá tengo dos cartuchos de Ethernet, un cartucho serial en fibra y el puerto de mantenimiento. Podría elegir este doble puerto de Ethernet que sea en fibra, o los dos que sean en fibra, etc. Y bueno, en el manual van a encontrar diferentes placas disponibles, de entradas, salidas digitales que yo puedo elegir cuando armo la configuración del hardware para definir hasta cuántas entradas, salidas quiero tener en cada relé, hasta cuántas entradas de luz, etcétera, qué nivel de tensión en las entradas, salidas, en las entradas digitales. Me van a mostrar las diferentes slots disponibles, qué configuración puedo hacer en cuanto a entradas digitales, a entradas, salidas digitales, a entradas de luz, en función del tipo de slot que tenga disponible en el relé y de qué tipo de placa elijo para ese slot. De vuelta a las funciones ANSI, en el catálogo tengo todas las funciones ANSI con el código reducido, la descripción breve de la función y la cantidad de etapas que puedo configurarle o de escalones de cada función en la programación. La universal de corriente tengo funciones de sobrecorriente para motor, transformador o feeder. El B tengo tensión y frecuencia, y el F tengo, digamos, ya embebida la de tensión, frecuencia y corriente en un mismo relé, y puedo elegir alimentadores, feeders, bueno, o sea, incomer que son entradas o protección de transformador por el software. La herramienta de programación es el EasyLogic Pro, la misma herramienta de programación para los dos relés P3, P5. Los dos que tengan puerto Ethernet tienen el web server embebido para funciones de diagnóstico, y los dos tienen posibilidad de una aplicación para dispositivos tipo tablet o USB para Android. La herramienta de programación se llama EasyLogic Pro, es libre, no requiere licencia, se instala, no requiere el pago de ningún canon, de ningún mantenimiento. Está en español, es bastante intuitiva, fácil de programar, podemos hacer una charla específica de programación. Con esta herramienta puedo configurar lo que muestran los displays, puedo configurar la bahía y animarla, puedo visualizar las diferentes funciones de medición. Lógicamente puedo configurar todas las funciones de protección,
y tengo una herramienta interna que es una inyección de corriente de tensión para hacer pruebas de diagnóstico sin necesidad de ir al sitio con una valija de ensayos. Es bastante, esta es una muestra de la parte del slide de funciones de protección. Puedo configurar alarmas, puedo configurar ecuaciones lógicas, las matrices de disparo de tensión, corriente y las matrices de disparo de luz, los enclavamientos, etc. Y a modo de resumen, tengo dos tamaños de relé P5, el 20 y el 30. El 20 puede ser de corriente o tensión y el 30 ya es avanzado con tensión y corriente y mayor cantidad de entradas-salidas. Lógicamente el respaldo de la configuración y los registros de eventos quedan en el cartucho del chasis. Tengo más posibilidades de comunicación, tengo mayores funciones avanzadas de ciberseguridad, mayor memoria para guardar registros. Puedo configurarlo para captores de bajas pérdidas de tensión y corriente o TI tradicionales. Mantengo los 8 protocolos de comunicación que con P3, pero agrego redundancia en anillo HCR. Puedo configurar hasta 3 protocolos en cada puerto. En el avanzado tengo la entrada de hasta 6 sensores de luz y puedo gestionar un paquete de ciberseguridad, digamos, de mayores prestaciones que con un P3. Bueno, disculpen que me excedí un poco en el tiempo y que fui rápido, pero acá terminaría la presentación. Esteban, te voy leyendo las preguntas, si te parece. Dale. Acá Mauricio nos consulta, dice, se ve que son placas extraíbles en caso que en la selección original contemple una cantidad de entradas o salidas digitales y quiera agregar a posterior o protección de arco. ¿Se pueden agregar posterior a la compra en la instalación el agregado de placas? Bueno, ahí tenemos una limitación. El relé, lógicamente, en fábrica se configura con todas tarjetas independientes, tanto la fuente de alimentación como las entradas salidas digitales, como las entradas analógicas, como las entradas de luz, pero no es un relé modular. Es decir, el cliente no puede sacar y montar placas. No se vende la placa como repuesto, excepto en el caso de cartucho de comunicación del P5, que ahí sí se puede agregar un cartucho porque ese es fácilmente extraíble. Pero para el caso de las placas, hay que configurar el hardware cuando se compra el relé, se configura el Cortex. Esto lo pueden hacer desde una planilla Excel, desde un configurador online que está en la página web de Schneider, que le permite ir eligiendo digamos, la tensión de alimentación de las placas, del relé, la cantidad de entradas y salidas, los protocolos y tipo de puerto de comunicación, el tipo de puerto de comunicación, perdón, si tiene o no tiene luz, y con eso configuran el hardware. O bien con el software ISACI Pro, pero no tienen modularidad de intercambiar placas P3, P5, excepto agregarle los puertos de comunicación en P5. Gracias, Esteban. Eduardo nos consulta si para las fallas homopolares seguimos utilizando los toroides CSH 120 y si tiene entrada para ellos. Sí, se puede utilizar. Si vos te fijás en el caso de utilizar los captores toroidales multirango, en ese tipo de analógicos, yo puedo elegir para el CSH, como tenía CEPAM, para el homopolar. Tengo la posibilidad. Okay. Y si no, bueno, con un transformador de corriente barra 1 o barra 0,2, también puedo configurarlo, esa entrada analógica para el homopolar. Ok, Mauricio también nos consulta, a ver si entiendo la pregunta, ¿en qué formato se pueden descargar los documentos, los archivos, los registros de la memoria? En Comtrade, o sea, para ver los auxilios, entiendo que es la pregunta. Exacto, correcto. Sí, se puede, en formato Comtrade, sí, se pueden descargar. Ok, y Fabián nos consulta si la alimentación de los relés es multitensión en alterna y continua, como en el caso de la CEPAM. Sí, la alimentación de los relés es multitensión, alterna continua. Lo que pasa es que ustedes cuando ustedes eligen el relé, tienen que configurar, por un lado, la alimentación de la fuente del relé, que es multitensión, alterna continua, pero hay dos rangos, o 24 a 48 volt, alterna continua, o, por ejemplo, de 100 a 250 volt, o 48 a 250 volt, alterna continua. Esto está bien claro en el catálogo y en el manual. Generalmente no hay dos opciones que permiten, digamos, elegir una u otra tensión. Y lo mismo sucede con las entradas digitales. Ustedes pueden elegir, independientemente de la tensión de alimentación o sea de la fuente del relé, pueden elegir las entradas digitales para 24, 48 o 110 volt.
en ese caso de continua. Y en el caso de alimentación es multitensión, pero bueno, tienen de 24-48 o de 48-250, alterna continua. Correcto. Mauricio pregunta si el umbral de las BI son configurables o vienen por defecto de fábrica. Bueno, eso también lo mencioné, ¿no? Las BI, vos podés elegir 3 niveles de tensión, o 24, o 48, o 110 de continua. Cuando vos elegís el Cortex se puede definir con una plantilla Excel que nosotros les podemos facilitar para cada modelo de relé, o lo pueden definir con la herramienta DigitalG Pro de programación, o lo pueden definir con un configurador online que está en nuestra página. Cuando entran a P3, P5, les permite ir a ese configurador. Ahí definen la cantidad y tipo de entradas digitales y salidas digitales, la tensión de alimentación de relé, la tensión de alimentación de esas entradas digitales, que puede ser 48, 24 o 110 volt de continua, los tipos de puerto de comunicación, seriales y Ethernet, y si tiene o no tiene entradas de luz, el relé. Muchas gracias por compartir la mañana con nosotros y bueno, esperamos que el contenido haya sido de vuestro interés.